Esta es una presentación de MG Comunicación. Adriana, a ver, el domingo pasado en todo el país se dio una elección interna de consejeros distritales del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del presidente López Obrador, el artífice de la 4T. Morena gobierna la mayor parte de los estados de este país. El presidente tiene un 54% promedio de aprobación todavía, a pesar de que este ha sido su peor año en cuanto a desgaste. Pero ¿qué pasa con Morena, no? Vimos escenas parecidas a las que se dieron aquí en Fundadores, en diversas plazas de la República Mexicana, denuncias de todo tipo, y un Mario Delgado, presidente de Morena, que sale como siempre con el cinismo de cualquier político de cualquier otro partido a decir, no hombre, no pasó nada, felicidades, una jornada democrática, fantástica, copiosa, llena de participación, seguimos siendo el factor de transformación de este país. Y él cree que le creen, no lo sé, pero yo te pregunto, ¿cómo viste las cosas? No me sorprende, las izquierdas nunca han sido seguidoras de la democracia como tal. A veces las que se dicen izquierdas de centro o izquierdas democráticas, que son estos partidos de izquierda, la izquierda desde la teoría misma es una corriente política que nace criticando y cuestionando la idea de democracia liberal, que es la de elecciones universales, competitivas, con reglas claras para todos y sin violencia. Y la izquierda no tiene otra idea. Para las izquierdas la idea de democracia es para las muy muy radicales una cuestión material, que todos tengan lo mismo, que no haya carencias materiales. Entonces la parte de la democracia política electoral, como la pensaría cualquier liberal, pues está fuera de su foco, no les interesa. Entonces ves lo que tienes que ver, que aparte es una bonita tradición de la izquierda mexicana, desde el PRD. Yo recuerdo una elección de candidatos a diputados locales que ni siquiera eran competitivos en San Luis, ni tenían mayor futuro. En el Ágora, frente al Jardín de San Francisco, acabó a sillazos. Es muy, muy, muy pasional. Tienen una idea. Creo que la última vez que había visto a alguien robarse una urna era en el PRD, cuando todavía estaba López Obrador militando en ese partido. A ver, yo quiero hacerte una pregunta clave, creo que en este proceso de Morena. Morena, en San Luis Potosí además fue señalada por tener una intervención abierta del Partido Verde, de algunas de las dependencias del gobierno estatal inclusive. Sergio Serrano tiene toda la cola para que le pisen todo lo que ha venido haciendo, pero finalmente, pues como no se acomodó dentro del tema, pues salió a decir que ahora sí va a ir ante las autoridades, a las que les debe 19 millones de pesos, por cierto, a quejarse de que prácticamente deben de cancelar, de inhabilitar el proceso que sucedió el pasado domingo. No tenemos ni siquiera tan claro quiénes ganaron. Resulta que ahora bueno, ¿quiénes compitieron para empezar? Claro. ¿Tú los conoces? No, así lo dijimos. No es esta necesario. Lista, ¿quiénes? Cuando vimos que justamente ustedes en Pulso publicaban los papelitos mentados, ¿no? En un video además que hicieron muy bien hecho. ¿Quién es? Pues quién sabe. No. Bueno, pues conoces a tus diputados federales, salvo Juan Ramiro Robledo. ¿No? No. Igual no conocíamos a Cuautli Vadillo hasta que llegó aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Y este efecto tómbola de Morena, ¿hasta dónde? La gran pregunta es, ¿será que mucha gente que tenía una posición política, que estaba enojada con el viejo régimen o los viejos regímenes, que empezó a tener esta jugada, los tomaron en cuenta, tuvieron posiciones, ahora están tan aferrados a ellos, a estos espacios, a estas concesiones, que están enloqueciendo? ¿Esa es una base política electoral práctica? No, la base política electoral práctica de ellos, pragmática incluso, es que en su idea de democracia que ellos validan, porque el presidente dijo que había sido un ejercicio ejemplar, no es necesario ni siquiera que te conozcan.
Lo único que es necesario es que te palomee a alguien más arriba, autorizado en el partido, para que puedas aparecer en las listas en donde seas candidateable o que ganes un espacio. Entonces, realmente, como no necesitas competir. Ni siquiera necesitas ser militante. No, pues bueno. Entonces, lo que hay, pues es una pugna por el favor de alguien o por eliminar cualquier otra posibilidad de que otro te compita. Y eso, al no haber reglas claras, es pues lo que se pueda y lo que quede a mano. Así sea el cochinero que vimos en varias partes del país, que en el caso de San Luis tienen la peculiaridad de que Morena como tal no ha tenido un despegue, no ha podido despegar, la verdad. Desde las consultas que han hecho, aquella de si enjuiciaban a los expresidentes o no, y la de la reforma eléctrica, las dos fueron ayudadas con votos verdes, porque no tienen estructura. Morena aquí no tiene estructura, no todavía la suficiente como para poder competir. Entonces, el aliado es el que funciona como la estructura real de Morena. No solo para Morena, lo vas a ver, ya lo viste en el PAN. Hay una ayuda del Partido Verde para la elección panista a la dirigencia estatal, esa ya se vio, y lo vas a ver en mayor medida cuando el PRI convoque a renovación de su dirigencia estatal. O sea, en este estado la única estructura viva y pragmáticamente funcional es la que tiene el Partido Verde, la que tiene Gallardo. Sí, porque los demás abandonaron esta idea de conseguir militantes. En el caso del PAN tienes el reclamo, que era parte de los reclamos de aquella intervención de Herbert en frente de Marco Cortés, era un reclamo de los alcaldes, de que en el PAN hay cierto juego con la parte de la militancia que solo te permiten ser militantes si alguien te palomea ahí adentro, y a los que palomean son gentes afines al grupo que controla el PAN a nivel estatal. Entonces era el reclamo que encabezaba el exdiputado Rolando Herbert. Ese es en el caso del PAN. Y en el caso del PRI, pura flojera. Tienen años que no se mueven. Híjole, qué cosa tan espantosa. A ver, en el caso de Morena, específicamente, en San Luis Potosí, hay un intríngulis muy extraño que se ha generado entre el Partido Verde como tal a nivel nacional, el gobernador Gallardo y su estructura personal, y Morena o la 4T o todo lo que depende del presidente López Obrador de manera práctica. Yo siento, ya, lo vimos, parecía que estaban en una luna de miel, de apariencia, ¿no? El presidente apapachando a Gallardo, defendiéndolo inclusive de algunos de los ataques en la mañanera. Después vimos a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pronunciando sus primeras palabras en San Luis. Ay, gobernador, ya se nota, ¿no? Un coqueteo abiertamente. Sí, abiertamente. Vino y prometió que iban a resolver muchas cosas. Rosa Isela, que está metida con su hermana, la secretaria de Seguridad Pública, con Rita Oralia, aquí en el tema de... Que va a ser la dirigente. Va a ser la dirigente. Anunciado está. Punto. Va a ser la dirigente de Morena, la hermana de la secretaria de Seguridad Pública Federal, que son vallenses. En todo este extraño triángulo de intereses y de condiciones, hay... Sí es cierto esto que estamos viendo, que la única estructura política electoral realmente sólida es la que ha construido Gallardo alrededor de San Luis Potosí en los últimos años, que lo llevó con solvencia a la gubernatura. Pues entonces, con el desencanto que tienen en este momento de los resultados de los apoyos federales, porque ni llegaron. Hoy es 3 de agosto, ¿eh? No. Hoy dijeron que iban a llegar el 2 de agosto. ¿Dónde están? Nunca los presumieron. Ayer tendrían que haber llegado al menos los 200, porque prometieron 400. Rosa Isela prometió 400. No llegó nadie. Vinieron unos y luego se regresaron. Y después, y ya platicamos aquí del tema, ¿no? Sí. Si es con mucha claridad. De todos modos, eso no va a resolver la inseguridad de San Luis Potosí. No, bueno, tienen copeteando de agentes federales y de militares este estado y no lo han resuelto. Por supuesto que no. Pero son símbolos del interés real que existe en San Luis Potosí de parte de la 4T. Es un aliado. Pingo publicó una caricatura basada, yo creo, porque es un dicho muy recurrente, de un político español que decía que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Hacía una escena de cama entre el Tucán y Morena.
en este caso. Y sí, eso es lo que es una relación de mutuo interés. Y ahí van. Y creo que, aunque se enojen los viejos militantes de izquierda o de Morena o los fundadores de Morena, la verdad es que ya se los comieron. Ni van a crecer, y aunque aleguen que se mete el verde, lo necesitan. Y aunque aleguen que el verde les haga, no les van a hacer caso, porque es un aliado. Es realpolitik. Así es, así es. Última parte de esta primera fase de la mesa cuadrada de este miércoles con Adrián Ochoa aquí en MG Noticias. Morena, ¿hasta dónde está verdaderamente blindado? Yo la verdad es que me considero un escéptico todavía de estos números tan alegres que manejan todo el tiempo. Es decir, 56% de aprobación de López Obrador, ¿es real? ¿Es hasta dónde? Yo tengo mis dudas. Creo que sí tiene mucha aprobación. Hay segmentos de población en donde sí tiene mucha aprobación, pero hay otros en donde no, es muy focalizado. Es la división que él mismo ha asusado desde donde está y desde que empezó su sexenio. Pero no creo que sea una aprobación como tal. Lo que ves es más bien una falta de opciones. Porque dices, bueno, pues vamos a estar con los que gobiernan. Y si no estás con los que gobiernan, ¿con quién estás? Con un PRI desprestigiado hasta la médula, con un PAN deshecho en guerras internas, y con fuerzas crecientes como MC, que muy lento, no han logrado. Entonces, ¿hacia dónde volteas? No es una cuestión de opciones. Por ahí decía Steve Jobs que un mago de la mercadotecnia, la gente, el 80% de la gente no sabe lo que quiere hasta lo que lo ve. Y en política es parecido. Si no tienes opción, pues quédate con la que está. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Grandiosa frase que nos trae esta tarde Adrián Ochoa. Estamos en la mesa cuadrada. Esto es MG Noticias, soy Jesús Aguilar. Estamos en la mesa cuadrada hoy con la querida Adriana Ochoa. A ver, Adriana, Morena, ya para terminar este tema y pasar al análisis de los demás partidos. Morena no es un partido político tradicional. No es. Es más, yo creo que hasta es un movimiento. Sí. No tiene la disciplina de una institución política como un partido. Y eso le va a dar condiciones para, sin López Obrador, realmente tener la contundencia, que esa es la otra cosa que yo dudo. Porque en todas las encuestas, como no hay oposición, pues Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard están en primero y segundo lugar, casi empatados con intenciones de voto, como los potenciales candidatos de Morena. Ya ahora están ahí peleando, ya amenazando inclusive a Ricardo Monreal en irse a otro partido. Y en la última corcholata, que es este señor tabasqueño del secretario de Gobernación. Que tiene un lema precioso de campaña que ya le podemos hacer. Yo no confío en usted. Es hermoso. ¿Qué tal eso? A ver, para la gente que no lo sabía, estaba Adán Augusto López antier. Sí. Estaba sentado platicando con las representantes de estos grupos tremendos de personas que tienen a sus hijos perdidos, ¿no? Que tienen a personas desaparecidas. Este es un país que ha vivido en la sombra de la tragedia, de la desaparición forzada, del secuestro, de la anulación de personas. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo a la señora? Le reclamó. Y decía, la señora le expresaba, yo no confío en las instituciones, y él le contesta, yo no confío en usted. Yo creo que si ese va a ser su lema de campaña, va a ser una magnífica campaña. Híjole, como candidato presidencial, que yo espero no sea. No, nadie queremos, porque además él es otro López, exactamente. O sea, ahora sí que igual, viene exactamente en el mismo sentido que el presidente, pero no tiene ni la habilidad política, ni el fuelle, ni las condiciones que López Obrador. Es una tentación muy recurrente de tipos que se hacen a sí mismos y llegan a un tamaño grande, heredar a personas más pequeñas. Y se me hace un individuo todavía más pequeña. La Sheinbaum en algunas cosas ha demostrado por ejemplo, no se pelea ni con el empresariado de la Ciudad de México, ha tomado sus cartas de independencia de alguna manera. Y Ebrard no se diga, Ebrard lo critica mucho una parte de Morena porque en algunos temas internacionales no ha demostrado la pasión ni la fidelidad que debiera como secretario de Relaciones Exteriores en algunas de las ocurrencias que ha tenido el presidente hacia afuera. Hace un par de semanas, la semana pasada me parece,
tuvimos aquí, que ya ha sido una colaboradora recurrente, a Stephanie Enaro, esta muy interesante opinadora sobre temas internacionales en los medios nacionales, y nos decía que López Obrador evidentemente se parece mucho más a Trump que a Biden o que a otros presidentes. Se parece mucho más a Trump que a cualquier otro, que al mismo Maduro o a Chávez. Son populistas, sí. Porque son populistas de doble discurso. Tienen un discurso clarísimo, una narrativa política para sus seguidores naturales, y a la mera hora no hacen. Es tan endeble, además, su narrativa, porque no van a puntos focales. Hablan, generan ideas, venden aire, y entonces eso nunca aterriza, pero a la hora de la hora pues, toman decisiones ejecutivas sobre muchas cosas, como lo que hoy pasó en la mañana, cuando pues sale a presumir que tiene controlada la economía a partir de ciertas condiciones y que estaríamos por arriba del 10% de inflación si no él hubiera tomado esas medidas. Y sí son ciertas, además, lo hemos estado cotejando durante el transcurso de esta jornada de miércoles, pero finalmente no le alcanza al presidente para cambiar las cosas que la inmensa mayoría pensantes de este país pensamos que son un disparate. Estábamos hablando en el corte del aeropuerto. Es una locura. La terminal 2 del aeropuerto de nuestro país, bueno, el más importante, el Benito Juárez, se creó como una alternativa por la sobresaturación. Y dijeron, esto es nada más, digamos que una medida emergente para poder resolver el asunto. Se tiene que plantear el famoso aeropuerto. Luego empezó con el asunto Fox, ¿te acuerdas? El tema de Texcoco, justamente, que llevó a los machetazos, etcétera, etcétera. De San Mateo a Atenco, claro. Y el asunto se vuelve una locura en el momento en el que finalmente Calderón lo deja pasar. Llega Peña Nieto y él sí dice, ok, sí, seguramente con unas tranzas enormes, pero con un precio que también hemos observado aquí, lo hemos analizado. Vamos a poner una cifra que todo el mundo pueda entender. Con todo y tranzas, por decirlo de alguna manera, Peña Nieto ya había conseguido el mejor aeropuerto del mundo en 100 millones. Y estaba pagados 80. Y estaban a punto de tenerlo listo. Y por la ideología el presidente lo echó para atrás. Y desperdició lo que ya este país había gastado. Y no quiso terminar de pagarlo. Y dijo, se va a hacer del otro lado. Y dijo que solamente iba a costar la mitad. Y terminó costando 4 veces más. Entonces tenemos una inversión, digamos, de 3 veces más de lo debido en cuestión de infraestructura aeroportuaria. Inservible. Nadie está yendo al aeropuerto internacional. Es como irte a Pachuca para agarrar un avión. Casi por la distancia y la nulidad de los servicios de transporte hacia la Ciudad de México, que no son ágiles. Hay que batallar mucho para ir hasta allá, hasta el aeropuerto aquel. Pero además, como carta de presentación, los aeropuertos internacionales de las capitales en el mundo ahora tratan de ser muy, muy espectaculares porque son la puerta de entrada. Es extraño que, por ejemplo, mejor la ampliación del aeropuerto de Barajas la haya hecho un mexicano que nosotros tener un aeropuerto de diseño como se debe, porque, pues, con todo respeto, dime qué cosa estéticamente valiosa han hecho los militares alguna vez como obra para hacerlo. O sea, tienes el aeropuerto de Singapur que tiene hasta un parque adentro con una cascada. O sea, son cosas muy espectaculares y muy llamativas. Narita, Japón, que es pura tecnología. Cosas así, buscan ser visualmente atractivos, aunque sea para el viajero, porque es la puerta de entrada a tu país. Y es una pena, pero en el año en el que se deshizo Atenco, porque no se podía hacer, era una crítica recurrente, que en ese momento China estaba haciendo 10 aeropuertos de las dimensiones del que iba a tener, del que pretendía hacer Fox en Atenco. Bueno, esta clase de cosas, el costo de sus decisiones, podemos hablar también sobre la refinería de Dos Bocas, podemos hablar del tema del Tren Maya, podemos hablar de la falta de apoyo al sector productivo de este país en este tiempo de pandemia, podemos hablar cuántas muertes se pudieron haber evitado si no hubiera querido tener el control de toda la estrategia anti-COVID y abierto el tema como otros países que dijeron, se vende la vacuna, hay vacuna, véndanla. Yo tengo un paquete de vacunas para toda la gente que no pueda pagarla y toda la demás gente, vaya usted a la farmacia, haga el trámite y vacúnese. Váyase a cualquier supermercado y ahí se la venden. Así, eso no pasó en este país, sigue sin pasar. ¿Y cuántas muertes se pudieron? O sea, ¿hasta dónde toda esa clase de gravísimos temas, la política de brazos caídos en el combate al narcotráfico? Pero no es afecto, te digo, no es así. Vete 40 años hacia atrás y todo este país era priista. Lo que no teníamos eran opciones.
hace 40, 50 años, el PAN no habían entrado empresarios que fueron los que cuando se separan los empresarios por las crisis económicas y empiezan a voltear a otras fuerzas políticas y a meterle dinero, sobre todo en el norte del país, tienes el crecimiento del PAN. Y la izquierda, bueno, pues el alimentó el mismo PRI al salirse los sectores más conservadores, pero tienes una vuelta al estatus que teníamos hace 50 años con un partido hegemónico. Y decías, bueno, ahí está el apoyo, cada 6 años tenemos elecciones y siempre gana el presidente de nuestro partido. No había competitividad, pero lo que no había era opciones. La gente, bueno, sí, y me hago de oposición, ¿y a dónde me voy? Además, igual que ahora el presidente se jacta de tener listas negras, él abiertamente, en los tiempos del PRI no era abierto, pero sabíamos que había listas negras. Todos los tiempos ha habido. Claro. O sea, ese vengativos es la misma cosa, no es tanto que el presidente sea realmente popular. Si hubiera opciones, si construyeran alternativas viables y que hubiera figuras seguibles, el problema es que no las hay. Ni PRI ni PAN han logrado hacer eso. No sé si alguna nueva fuerza política pudiera generar algo así, pero los tienes a todos por interés y con miedo. ¿Qué va a pasar con la candidatura de Morena? Yo también puedo decir que para como veo las cosas con todos los años que llevamos observando desde la Barrera del Toro, yo no veo que se vaya a organizar ningún frente formal de oposición que realmente compita. No. Prácticamente les puedo decir, en mi caso, con tristeza, que Morena va a ganar la elección presidencial. Casi ponga quien ponga. Casi, porque Adán Augusto López no es un buen candidato. No es. Claudia Sheinbaum tiene un índice de porcentaje mediano de aprobación en la Ciudad de México, pero tiene las cosas controladas y, como bien decías, ha manifestado, a pesar de ser la hija política de López Obrador, cierta autonomía en las decisiones más controversiales. ¿Sí? ¿Y Marcelo Ebrard qué? ¿Y dónde está Ricardo Monreal? Marcelo Ebrard va a acabar fuera. yo no creo que sea el candidato de Morena. ¿Crees que pueda ganar Marcelo Ebrard siendo el candidato de el Frente Antimorena? No, lo veo complicado, dependiendo del tamaño del Frente Antimorena, porque no creo que sea muy vasto. ¿Quién podría encabezarlo? Falta ver qué pasa con el PAN en los siguientes meses. Va a ser interesante ver qué pasa con ellos. No creo que con las fuerzas políticas que tenemos. Diferentes, en el caso sí es Adán Augusto, aunque ahí lo que van a trabajar a favor de Adán Augusto son los gobernadores de Morena que ya hay. Esos son los que están haciendo la campaña de Adán Augusto. Ellos son los que se han estado alineando. Incluso ya hay algunas protestas por ahí entre los seguidores de Sheinbaum de que hay una cargada de gobernadores. Ellos dicen que empezó con el de Sonora, pero no, empezó con el de San Luis, pero él como verde, ¿no? Se adelanta y dice el candidato del verde es ¿no? Y están dejando fuera la opción de la niña predilecta del presidente. Aunque no creo que López Obrador les deje una decisión como esa a los gobernadores. Además hay otro factor. El secretario de Gobernación normalmente opera la política interna. Sí. Y yo creo que López Obrador no deja que nadie opere nada que no sea él. No, bueno, es que baile soba el lomo todos, ¿no? Así como vino aquí con el resto, pero no creo que si es Adán Augusto sea por la acción de los gobernadores. Hay una cierta expresión de gobernadores a su favor, pero no creo que eso defina la decisión de López Obrador, del presidente. Pues yo, como dice él, yo no confío en usted, señor Adán Augusto. Yo creo que pues como lema de campaña sería muy divertido ver cómo le va. Bueno, Adriana, es un placer como siempre tenerte aquí. Gracias por todo. Gracias a ti. Te leemos el domingo en la Cábala. Espero que sí. Esta fue una presentación de MG Comunicación.